Bueno, querido Juan, vamos a arrancar este programa. Estoy en comunicación con la doctora María Laura Bisutti, quien es médica especialista en ortopedia y traumatología general e infantil. Es médica de la primera del fútbol femenino del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario, traumatóloga del Sanatorio Británica de Rosario. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? Como ¿Cómo anda siempre, usted? un placer. Muy Bueno, bien. un gusto grande, doctora, gracias por atendernos. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema que me ha propuesto, que es la artrosis. En principio, doctora, podemos definir, la gente cree que todo es reuma, ¿no? Todo lo encierra en reuma, dice tengo en reuma, o de repente artrosis y artritis es lo mismo, y está bueno poder conversar acerca de este tema en particular, que es la artrosis. Exacto. Generalmente, cuando hablamos de artrosis, tenemos que hacer hincapié que es una enfermedad degenerativa. Generalmente es una enfermedad degenerativa muy frecuente porque hay una destrucción del cartílago hialino, que generalmente ese cartílago hialino recubre toda la superficie articular. Ujú, Ese cartílago generalmente sirve como amortiguador y protege los extremos de los huesos. ujú. Por eso cuando el cartílago que estamos hablando pierde sus propiedades, empieza a desarrollarse lo que denominamos la artrosis. Bien, uno puede hablar de desgaste, después uno puede hablar de los lugares donde es más frecuente que se produzca este desgaste. Uno a veces tiene en cuenta la rodilla, la cadera, los codos, pero en particular, sí, dígame, doctora. Generalmente, habitualmente, lo más frecuente eh, se localiza en la columna cervical, lumbar y algunas articulaciones del hombro y la mano, pero lo más frecuente es la rodilla, la cadera y el pie. Ujú, claro, claro. Tenemos que hablar en el mundo del deporte, usted que es especialista, Sí, digo, también. esto, uno cuando de repente dice el deporte es salud, claramente lo es, pero quizás uno piensa que los extremos del profesionalismo, quizás, o el exceso de peso y todo eso pueden generar una artrosis, o algunos creen que puede ser hereditaria. Creo que eso está en el ambiente, ¿no? En los rumores. Exacto. Generalmente hay muchas causas que pueden favorecer la aparición de artrosis. Eh, Podemos tener antecedentes de lesiones o el excesivo uso de la articulación produce esta patología. En Ujú, sí no está claro si es una única enfermedad o generalmente es un espectro amplio de algunas manifestaciones clínicas y radiológicas. Podemos tener una causa primaria, que es sin una causa definida, o una causa secundaria, generalmente asociada a otras patologías, como podemos tener la gota, las displasias óseas, ujú. la diabetes. Tenemos todos esos, hay factores en sí que están estrechamente ligados a la artrosis, para el que se desarrolle la artrosis. Ujú. Tenemos también factores sistémicos como, por ejemplo, un poco la herencia, pues sí, hay un factor hereditario, la osteoporosis, la edad, el Claro. sexo, ¿Es la más frecuente en obesidad. hombres? Y no, en mujeres también, porque también tenemos cuando nosotros tenemos toda la parte de la posmenopausia, la Ujú. mujer todo el ciclo que tiene, el ciclo de los embarazos, también ahí nosotros tenemos una descalcificación del hueso, pérdidas Ujú. hormonales, que esos son factores que nos hacen que se desarrolle en sí la artrosis. Claro, claro. En los hombres también, porque también la obesidad es un factor eh, muy importante, Le tanto iba a en las decir, mujeres como en los hombres. claro, porque usted la mencionó y la verdad que estaría bueno hacer hincapié en esto, ¿no? Porque en tantas entrevistas que hemos hecho hace años, algún que otro reumatólogo me ha dicho, sí viene un paciente con una obesidad importante y viene a tratar su sintomatología puntual en las rodillas. Bueno,
hay que ver las prioridades que hay que arrancar con este paciente, ¿no? El tratamiento. Exacto. Generalmente, mira, yo tengo muchos pacientes que, o sea, tienen una obesidad importante, o sea, ya es obesidad. Nos Ujú, tenemos que poner en la cabeza que la obesidad es una enfermedad, ujú, es una patología, y eso, o sea, como te decían a vos, me carga peso en las articulaciones. claro. Entonces, yo tengo un montón de pacientes que han adelgazado, han disminuido su peso y han disminuido su dolor también. Ujú, Entonces hay que claro. hacer mucho hincapié en eso, igual que la actividad física. La actividad Ujú, física, aunque sea, o sea, cuando hay artrosis, lo mejor, por ejemplo, cuando tenemos una artrosis de rodilla, hacer bicicleta, ¿entendés? Fija, andar en bici, aunque sea 20 minutos, media hora por día. claro. No es como que dicen que no, tiene artrosis, que no se mueva poco, que No, no camine al tanto. contrario, que se Claro, mueva más. claro. No, no, no. Yo entiendo que por ahí lo que no es bueno, que no lo aconsejo, por lo menos es una opinión, es un consejo mío, cuando tenemos artrosis de rodilla, no caminar mucho, porque eso genera mayor dolor. Pero la bici sí fortalece, Ujú, aumenta y ujú, ayuda. claro. Doctora, ¿es fácil de diagnosticar una artrosis de rodilla, supongamos? Y no existe generalmente alteraciones de laboratorio que Ajá. sean específicos en la artrosis. Ujú, Generalmente es la exploración física, el examen físico y las deformidades que a veces vemos en las diferentes articulaciones. eh, y también cuando vemos en las radiografías como alteraciones, por ejemplo, eh, generalmente tenemos una estrechez de los espacios articulares, ujú. aparición de lo que se llama los osteofitos, eh, las prominencias óseas, las deformidades. eh, a veces aparecen como unos quistes óseos, las Ajá, anormalidades de los huesos. claro. Y el eh, dolor como factor común denominador siempre es el clásico, ¿no? y generalmente el dolor es el principal síntoma. El Ujú, principal es el síntoma fundamental de la artrosis es el dolor, que generalmente es ese dolor de un inicio indicioso profundo y mal localizado. Generalmente suele aparecer si se exige un esfuerzo en la articulación enferma. ujú, eh, Empeora a medida que avanza en el día. Generalmente también puede aparecer cuando apenas nos levantamos, claro. un dolor, y después cuando empezamos a hacer movimientos, ese dolor se va. Eh, ¿Y el tratamiento, doctora, es uno para todos? ¿Es personalizado? Porque aquí tenemos que hablar del tratamiento del dolor también que puede sumarse, digo, las principales dificultades de este paciente. Generalmente el dolor, el objetivo es aliviar el tratamiento, el objetivo es aliviar el dolor. Ujú, ¿Por qué? Porque para tener para mantener la capacidad funcional, tenemos varias terapias. Puede ser, porque ¿qué pasa? Nosotros también tenemos, eh, según la articulación que sea, tenemos diferentes grados de artrosis. ajá, Entonces, podemos hacer, como decíamos, un tratamiento en personas, como dijimos anteriormente, en personas obesas que disminuya ese peso, que haga una actividad física. Y a lo mejor no necesitamos ahí implementar de alguna terapia más que eso, ujú, porque ese dolor lo vamos a ir aliviando. Pero también tenemos tratamientos, de eso serían los tratamientos no farmacológicos, tenemos tratamientos farmacológicos, como tenemos analgésicos de primer, de primer nivel, como por ujú, ejemplo el paracetamol, el etoricoxib, eh,
que lo podemos ir acompañando con antiinflamatorios también. Pero bueno, eso según el tipo de paciente, si tiene otras patologías asociadas, si Ujú. tiene por ahí eh, algún, alguna alergia o algo al medicamento, bueno, eso se va viendo. Después otras terapias alternativas puede ser el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, Ajá. o ya cuando vemos que no tenemos ningún cambio con, con ese tipo de terapia, y el dolor se hace cada vez más intenso, podemos ya llegar a ya los tratamientos quirúrgicos, que está generalmente indicado en la fase tardía en la enfermedad, cuando el dolor se pone ya, está refractario Ujú. a los trastornos funcionales. Entonces generalmente tenemos los estilos diferentes de cirugía que generalmente según el tipo de artrosis que tengamos, se va a indicar el tratamiento adecuado que sea necesario para ese paciente. Ujú. Como por ejemplo tenemos qué sé yo, la artrodesis o fusión en la columna lumbar, en pequeñas articulaciones, también tenemos las artroplastías, que serían la colocación de una prótesis, ya Ajá. sea Eso es como rodilla. última instancia. Claro, sí, generalmente sí. Yo generalmente soy de, es mi forma, ¿no? No todos, no digo que todos hacemos lo mismo, de agotar todos los tratamientos previos. Ajá. O sea, ver la forma de que el paciente vaya probando y viendo qué tipos de tratamientos podemos hacer antes, como también digo, bueno, ya cuando veo que estamos en una instancia que sé que las otras terapias alternativas no van a hacer efecto igual que los hagamos, y sí, yo le tengo que decir al paciente, mira, vas a requerir de este tratamiento porque lo otro no te va a hacer efecto. Y la Eh, cirugía en líneas generales, porque cada paciente claramente, pero en líneas generales es de buen pronóstico, se soluciona el problema, entre comillas, sí, porque le iba a preguntar esto también. La artrosis una vez diagnosticada no remite, no es que dice, bueno, no, no se puede volver no, atrás. no. Ah, Se están usando por ahí todo lo que es el colágeno y todo eso, pero bueno, por ahí ayuda, pero no hay todavía generalmente estudios científicos y la literatura que hablen totalmente de un cambio totalmente regenerativo en el cartílago. ujú. La cirugía, lo que te propone, por ejemplo, cuando hacemos un recambio articular, que es la artroplastía, por ejemplo, de rodilla, eh, se cambia la articulación completa, es como si yo te pongo un 0 kilómetro, ¿me Ah, entendés? ok, 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 ok. Generalmente, y por eso yo siempre a los pacientes te doy un ejemplo así Ujú. para que la gente lo entienda, pero es como si te pongo es un recambio articular, ¿me entendés? Obvio que lleva después su rehabilitación, Claro. pero es para que después la persona pueda usar y andar y tiene cambio la articulación. Lo más temible de nosotros en todos los traumatólogos en sí es que haya una infección. Ujú. Pero Claro. generalmente con eso andan, con ese estilo de tratamiento andan muy bien, como Ujú. las otras terapias alternativas también, los otros tratamientos no quirúrgicos también andan. Infiltraciones. Claro, las infiltraciones con plasma rico en Ah, plaquetas y el ácido hialurónico andan. Generalmente hay personas que se colocan varias veces, eh, como hay personas que se lo han colocado y no le han funcionado, por eso uno va como quemando etapas. ujú. Como a veces tienen tan avanzada la artrosis que vos decís, mira, aunque yo te haga esto, los diferentes tipos de tratamientos alternativos no quirúrgicos no van a funcionar. Por Doctora, eso,
¿La diferencia con la artritis son grandes, son totalmente distintas? Es que no, hay la artritis generalmente es cuando tenés una inflamación de la articulación. Esto ya hay una degeneración de la articulación. Claro. Son esas personas que se van como deformando los dedos o depende de dónde tenga la... Más, claro, las artritis reumatoideas, el Ujú, del reuma, viste que las personas por ahí tienen los dedos que se le van deformando, se le forman como callos, deformidades. Eh, eso ya es más de las artritis reumatoideas, que ujú. bueno, ya el reumatólogo en esa instancia ya ve cómo es el tratamiento indicado. Claro, claro. Se usan muchos fármacos excesivos y se va haciendo todo el tratamiento también a nivel del laboratorio, cómo están. Pero Ujú. bueno, no me quiero meter En otro campo. en algo que no me corresponde. No, está perfecto. No, igual no hay problema, doctora. A ver, y por último, uno puede hacer prevención y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para disminuir las chances de tener artrosis? Por ejemplo, yo que hace 35 años que hago complemento de pesas, digo, en algún momento digo, a ver, aflojale un poquito porque no tenés edad como de entrenamiento como a los 20 y pico y quizás en querer hacerme un bien, como creo que es la actividad física, termino desgastando mis articulaciones. Exacto. O sea, yo de mi propio conocimiento y por lo que también de mi propia experiencia y de la literatura también, de los artículos científicos, te puedo decir al respecto para la prevención. eh, Primero, no cargar más peso del que tenemos nosotros, o sea, eh, Ajá. no cargarle más peso. No solo porque, o sea, vamos a dañar las articulaciones, ya sea de todo en general, porque por ejemplo, cuando yo empiezo con una artrosis de rodilla, después cargo sobre la otra rodilla y la otra rodilla puede empezar a tener el dolor y empiezo a pisar mal, me empieza a doler el pie, la cadera y así sucesivamente la columna y así sucesivamente todas las articulaciones. Ujú. No solo eso, también eh, que también al cargar peso mayor a mí, al que yo, por ejemplo, se ponen, no sé, más del peso habitual y también cargo en los otros músculos, no solo en los huesos, en los músculos, por ejemplo, que tampoco me quiero meter mucho en el tema, pero bueno, por ejemplo, en el músculo cardíaco también Ujú. cargo y eso también me puede generar algún trastorno. Claro, igual tenemos consenso en cuanto a que generar masa muscular a lo largo de la vida es, Ayuda, claro, sí, claro. obvio que sí, ayuda. Ujú, Pero la masa muscular, o sea, no solo, obvio que se genera con peso, con pesas, esto, haciendo ejercicios, de eh, fuerza. fuerza, exacto. Pero a lo que voy es no meterle más peso del del que corresponde. Siempre tener una rutina bien armada con gente que la sepa armar, Ujú, porque si no nos dañamos totalmente la articulación y el cuerpo en sí. Y como hicimos en un primera instancia, siempre la obesidad. La obesidad no ayuda para nada, para ujú. absolutamente nada. Si nosotros cargamos peso más adicional en nuestro cuerpo, le estamos cargando ese peso a las articulaciones. Sí, Y claro. esas articulaciones tienen que generar eh, mayor carga el que corresponde. Entonces ahí ya le empezamos a hacer un daño abismal a esa articulación. Ujú. Doctora, muchísimas gracias por haberme atendido. La dejamos tranquila, ha sido un gusto. Un gusto y bueno, que sigan muy bien, que terminen bien el día, ¿eh? Un beso muy grande, doctora, ¿eh? Bueno, nos vamos a una pausa aquí en Radio Salud y en un ratito estamos de nuevo. No se vayan.